Se juega también Latinoamérica cosas importantes. Ahora el 12 va Bolivia por las elecciones, va Evo por la reelección. Ustedes saben que Bolivia es hoy uno de los países con economía más sólida de este continente. Logró no solo la utilización para el pueblo boliviano de los recursos naturales, que son muchos y son importantísimos en Bolivia, sino que ahora pudo empezar a construir, a partir de obtener esos recursos, otra nueva Bolivia. Y el 26 nos jugamos los brasileños y nosotros otro paso importantísimo. De los 5 países del Mercosur, 3 nos jugamos en este octubre el futuro. Y el año que viene se lo jugarán los argentinos. En esta Latinoamérica que tiene cosas nuevas, organismos nuevos, situaciones nuevas. Era pensable en los años que nació esta organización, o un poco después, un organismo como la CELAC, que reúne a todos los latinoamericanos y que ha sido presidido hasta por los cubanos que han querido excluir de nuestra comunidad latinoamericana. Era pensable eso, era pensable la UNASUR, donde se ha puesto un pensamiento en colectivo, el Banco del Sur que se va construyendo. Esos escenarios eran pensables, pero todavía esos escenarios no están totalmente consolidados. Por eso estas elecciones son importantes. Nosotros hemos estado leyendo las propuestas de otros partidos, porque en una campaña electoral uno hace kilómetros y kilómetros para llegar a Bella Unión, a Artigas, a Salto, y entonces aprovecho esas horas para leer lo que dicen los otros, para tener una idea en mi cabeza de cuáles son las propuestas. Y obviamente no se nombran estos organismos, se los ignora y se hacen propuestas de abrir unas propuestas difusas que nada bueno traen bajo el brazo. Por eso este continente que trabajosamente está rescatando su propia memoria y el pensamiento de todos aquellos que protagonizaron las luchas de liberación, no debe olvidar que la lucha no se para nunca y que las conquistas siempre hay que estar defendiéndolas. Si nos quedamos quietos, si no defendemos lo que conseguimos, capaz que lo perdemos. Y octubre es tan importante para el Uruguay porque acá la situación es bien clara, hay 2 caminos. El camino que hemos construido desde el Frente Amplio con trabajo, esos casi 10 años donde avanzamos a veces a paso de tortuga, cuando queríamos avanzar a paso de liebre y queríamos ir lo más rápido posible y a veces no podíamos. Pero se construyó, se construyó, se construyó. Cuando las ideas, cuando los sueños, cuando las utopías los bajamos a la realidad, a veces la realidad nos desafía con enormes preguntas, con situaciones nuevas, con cosas no previstas. Y nosotros traíamos ideas que en el papel funcionaban maravillosamente bien, pero después en la realidad hay que ajustar y hay que ir a otros ritmos. Pero eso no impidió que se avanzara. Se avanzó todo lo que fue posible. Y como los procesos históricos de construcción son largos, es que nosotros queremos seguir avanzando. Lo resumían los compañeros que me presidieron en el uso de la palabra. Hemos intentado construir una nueva modalidad de ver la sociedad, una sociedad más solidaria, basada en algunos pilares fuertes. Contra aquel hacé la tuya, salvate solo aunque tengas que pisar al de al lado, hemos construido algunas herramientas colectivas que nos permiten salir en comunidad.
Y rescatamos otras que ya existían en Uruguay, pero que les pusimos el contenido más profundo que tenían. Y hablaba Pacha de la ley de colonizaciones y de cómo usamos el instituto. Y es verdad, esa ley es del año 48. Pero en su chip tienen que llevar algo, porque de los 10 parlamentarios que trabajaron en comisión para construirla, entre esos 10 había una compañera comunista que era la senadora Julia Arévalo, y allí dejó una huella que nosotros estamos utilizando hoy para que ese instituto sea un verdadero modelo de reforma agraria. Y yo lo digo así con todas las letras. Es nuestro modo de ir haciendo la reforma agraria en este país. Hoy, el Instituto Nacional de Colonizaciones es el mayor propietario de tierras que tiene el país. Y es verdad, cuando las colonias funcionan y tienen que funcionar en colectivo, porque estamos en un mundo en donde para poder competir precisamos ser más fuertes, entonces esa comunidad se consolida y va para adelante. Bueno, queremos ir a más con ese instituto. Hemos hecho grandes cosas en estos casi 10 años, pero queremos ir a mucho más, porque se precisa ir a mucho más. Y esa emblemática ley no se ha quedado quieta en Uruguay. Nosotros se la hemos alcanzado. Algunos gobiernos latinoamericanos, amigos, que precisan resolver cómo organizar la cuestión de la tierra. Vaya si eso es importante. El otro pilar de solidaridad es lo que decía Diego de la economía solidaria. La economía solidaria está en la génesis de esta organización. Siempre hablamos nosotros de autogestión, lo que pasa es que después pasó mucha agua bajo los puentes. Y esa economía solidaria no es sencilla de construir, pero no es imposible, y la propia realidad lo dice. Cuando un grupo de trabajadores, cuando un grupo de personas se juntan tras una idea y tratan de organizarse y salir adelante, es posible hacerlo. ¿Y cuál es el papel que han cumplido los gobiernos del Frente Amplio? El apoyo necesario que hay que darle a esos trabajadores que no pueden pararse en la puerta de un banco a pedir un crédito porque no tienen garantía, nadie los conoce, no tienen vínculos, no tienen nada. Por eso es que creamos el FONDE, para estar a la escala de esos trabajadores. Y había otros trabajadores que van por el camino de la micro y pequeña empresa, y para ello se creó Microfinanzas Grow, que tiene hoy casi 600 emprendimientos, porque no todo el mundo tiene la misma disposición a un emprendimiento generado entre todos. Y nosotros tenemos que saber medir lo que la gente puede dar, y no le podemos pedir al que no tiene disposición a asociarse que lo haga, pero sí le podemos pedir otra cosa, que es la esencia. Seguimos manteniendo con firmeza que en ningún emprendimiento productivo puede haber explotación del hombre por el hombre. Eso vale para la unipersonal y vale para la empresa más grande. Eso es una esencia que debemos mantener. Y el otro pilar de solidaridad se expresa en el sector de la vivienda, en el cooperativismo de vivienda y en la autoconstrucción y en el plan Juntos. Cuando por distintas formas tratamos de que sea la propia sociedad la protagonista y ponemos desde el gobierno ciertos apoyos, logramos maravillas. Nosotros hace unos días tuvimos una charla, un almuerzo de esos de finanzas que se hacen en las campañas electorales, y el compañero Pancho Beltrame nos decía que en el año 67 se había creado el programa de MEVIR, el de la vivienda rural, y en 4 años había hecho 200 viviendas. El plan Juntos, porque contó con la solidaridad del voluntariado, porque contó
con el trabajo de los beneficiarios, en 4 años y medio lleva hecha 1.500 viviendas y tiene 1.000 en construcción. Quiere decir que cuando la gente se implica, se mueven montañas. Y no es cualquier construcción, ustedes habrán visto por ahí los pocos flashes que salen en la televisión. Son casas pensadas para que una familia tenga un hogar digno. Pero no es solo la casa, es todo un largo trabajo de integración. Por eso nosotros salimos a criticar y seguimos criticando ese plan de asentamiento cedo que ligeramente se dice sin pensar en los problemas que tenemos cuando vamos a comprar una tierra, porque la tierra está cara y después hay que ver que no esté contaminada y hay que ver que no se inunde y que sea posible el saneamiento si queremos dar una vivienda con dignidad. Y hemos avanzado, capaz que despacio les parecerá a ustedes, pero firmemente, porque se han construido casi 50.000 soluciones habitacionales y este es un número poderosísimo en la realidad uruguaya. Bajamos a la mitad el déficit que existía y están los programas para seguir más allá con todo esto. Entonces esos pilares de la solidaridad son fundamentales en la construcción de un Uruguay nuevo. Una cosa es gobernar por la gente, representándola. Otra cosa es gobernar para la gente, dándole cosas. Y otra muy distinta es gobernar con la gente. Nosotros somos partidarios de gobernar con la gente. Por eso no nos bajamos ni un centímetro de los organismos donde le hemos dado participación a los trabajadores y a los usuarios. Porque hayamos tenido una persona que nos falló, no quiere decir que la concepción sea mala. La mirada del trabajador y del usuario en el sistema de salud es fundamental. Y la vamos a mantener en el próximo gobierno del Frente Amplio y la vamos a profundizar para que cumpla el papel con el que fue pensada. Porque esa mirada nos completa la situación con la que podemos conducir organismos tan complejos como es ACE, como es la salud pública, pero tan sustanciales. Y la vamos a mantener en el Banco de Previsión Social, y la vamos a mantener en el CODICEN, y la vamos a mantener les guste o no les guste, y si la podemos ampliar, la vamos a ampliar, porque la gente tiene que estar ahí, en representación prácticamente directa. Pero para eso, como decía Pacha, tenemos que estar organizados. Organizados porque la organización social es lo más importante. Cuando en un pago, en un barrio, en una ciudad, la gente se organiza, realmente los resultados son magníficos. Pero claro, una prédica de tantos años del individualismo, del hacer la tuya, hace que la costumbre de la comunidad, de la solidaridad, se haya resentido en Uruguay. Y eso lo tenemos que conquistar de vuelta. Obviamente que cuando vamos en colectivo, todos tenemos que ceder un cachito para que todos tengamos todo. Pero no importa, porque esa es la mejor fórmula para ser feliz. No hay otra. En soledad, después nos terminamos poniendo la reja, el rottweiler, la presa de seguridad y aislándonos a nosotros mismos. Nosotros queremos un Uruguay de puertas abiertas a todos los que quieran acogerse a este país, pero también queremos un Uruguay de puertas abiertas a la actividad común que podemos desarrollar entre todos. Y esto es lo que puede construir la mejor sociedad. En estos días, en estos tiempos electorales, se ha centrado aquí, en Uruguay y en otros países de Latinoamérica, fue igual, las cuestiones en los términos de la seguridad. Y yo me tomé el trabajo de leer los programas de los partidos. ¿Y saben qué? La propuesta de seguridad de los partidos, que no es el Frente Amplio, se reducen a dos cosas. Y nos propinan
con el mayor desparpajo, solo 2 ideas, y nos dicen que con eso se logra la paz. Y las 2 cosas son: maten a Bonomi y bajen la edad de imputabilidad y se logrará la paz. La gran mentira que están tratando de matrizar en la cabeza de todos los uruguayos. Sin embargo, nosotros conocemos del trabajo difícil, penoso, estresante que le tocó realizar al bicho. Entonces hoy, cuando vamos por las plazas, por la Rambla, y vemos esos juegos saludables donde la gente hace gimnasia, eso se construyen en el CONCAR. Y así otra cantidad de cosas. Entonces, nosotros hicimos una política deliberada, bajó la reincidencia de 70% a 50% y queremos seguirla bajando. Pero sabemos que estamos en un mundo difícil, que está el tema del narcotráfico. Sabemos que hay mucha violencia en el mundo, que prendemos la televisión a las 7 de la tarde y nos muestran alegremente cómo degüellan a uno en Medio Oriente, y nos vamos acostumbrando a cosas terribles. Entonces, no es tan simple arreglar los temas que tenemos que arreglar. Hemos avanzado mucho y queremos avanzar más. Por eso yo creo que todas estas cosas que han venido sucediendo en el país han sido de una importancia crucial. Y me quiero detener un momento porque también les han pegado en nuestras empresas públicas. Nuestras empresas públicas tuvieron el primer ataque en los años 90 cuando los quisieron privatizar, y por suerte el Uruguay se puso a luchar y logró que las empresas siguieran siendo públicas. ¿Y qué siguió a eso? La estrategia de administrarlas mal, de desahuciarlas, y el peor desahuciado fue el ferrocarril. Lo lograron casi eliminar. Es decir, no pudieron privatizarlas, pero las desahuciaron. Con el gobierno del Frente Amplio, en este momento son las empresas públicas son las empresas más importantes de este país. Es probable que por razones técnicas muchos no hayan entendido una noticia importantísima que se dio en el día de ayer en relación a Antel, que es la conexión, una conexión de fibra óptica que a mí también me cuesta entenderla, se la voy a explicar primitivamente, porque tendría que tener a Carolina acá en el estrado para que se los explicara. Pero eso permite una conectividad de otro tipo al Uruguay como país. Y eso se logró después de una larguísima negociación, donde Uruguay pudo poner una cantidad de condiciones positivas. Y esa empresa ha liderado una cantidad de cosas en el Uruguay de hoy. Y entonces, en este momento, cuando termine este periodo, nosotros vamos a tener la mayoría de las familias uruguayas conectadas a la red en forma gratuita, y en este momento tenemos todas las escuelas rurales con conectividad y con luz. En el día de ayer se inauguró la última, y eso fue porque las empresas públicas pusieron de sí para adelante. Y dentro de un tiempito vamos a inaugurar, guste o no, el Antel Arena, y vamos a disfrutar de ese espacio para bien de toda la comunidad. Pero también hemos llenado el país de molinos de viento, y la matriz energética, aunque algunos digan no se hizo nada en energía, que lo leía en un diario, la matriz energética cambió 180 grados. Apenas salen de Montevideo, ustedes empiezan a ver los molinos, y a veces en la Ruta 1 y en el puerto verán las partes de los molinos y las aspas que van trasladándose en gigantescos camiones. El viento estuvo siempre en este país, ahora lo estamos usando, y el viento sale gratis, no nos cobra el viento por soplar. Además hay una fábrica de molinos que está a la salida de Tacuarembó, que ha dado trabajo en esa zona. Si ustedes pasan de madrugada por Paso de los Toros, a la salida
van a ver sobre la mano derecha una cantidad de ómnibus parados y un complejo. Bueno, esos ómnibus son los que traen a los operarios de esa planta de fabricación de molinos que está allí instalada. Y estamos construyendo a bastante velocidad la regasificadora. Yo sigo casi a diario su construcción porque el caño pasa por el fondo de mi casa. Entonces veo cómo va avanzando la obra. Y hemos desarrollado la biomasa y la energía fotovoltaica. Y hemos hecho la conexión con Brasil. Quiere decir que nosotros no vamos a estar más con el Jesús en la boca cuando haya una sequía. Porque si baja Salto Grande, si bajan las represas, los lagos, nosotros tenemos otros recursos para poder salvar la situación sin tener que comprar petróleo, que era una de las cosas más penosas que nos pasaban. Pero además vamos a poder trabajar con inteligencia, porque si un día hay viento, aunque no haya sequía, yo guardo el agua de la represa y es la forma que tengo de guardar la energía. Y eso tiene que ver con el cerno del país productivo, aquella consigna que nosotros tiramos cuando empezamos a hacer la campaña de este periodo de gobierno que acaba, y decíamos, por un país productivo. Bueno, el país productivo precisa energía, el país productivo precisa puertos, y nosotros hemos trabajado sobre los puertos, hemos trabajado en el transporte fluvial, y en estos días se termina la licitación por el ferrocarril, así que el Uruguay lentamente se empieza a parar sobre una realidad nueva, al punto que hay organismos internacionales que ya no nos consideran en estado crítico como para determinadas ayudas. Y todo eso se hizo porque el Frente Amplio tuvo voluntad política. Se nos dice que hubo viento de cola. Habrá habido viento de cola, pero el viento de cola hay que saber manejarlo. En los 90 hubo viento de cola y se creció sin repartir. Y ahora tuvimos viento de cola y demostramos que se puede crecer y repartir, que las dos cosas se deben hacer al mismo tiempo. Y ahora hay viento en contra y hay que saber manejar la vela. Precisamos certezas para el futuro, sobre todo por la gente más joven. Precisamos certezas para que el Uruguay, en este camino del desarrollo que empezó, se vuelva sustentable y nunca más ningún viento lo puede hacer retroceder. Pero para eso necesitamos iniciar este tercer periodo de gobierno. Lo necesitamos como el pan. Es la diferencia entre seguir en un camino firme de certezas con horizontes que a veces será más peliagudo, a veces será más rápido, a veces será más fácil y a veces será más difícil, pero que finalmente logra los objetivos. Porque nosotros prometimos 300 escuelas de tiempo completo y hay hoy 300 escuelas de tiempo completo. Lo que fuimos diciendo y prometimos lo hemos cumplido. Entonces vamos de frente con la gente, damos la cara y le pedimos que nos acompañe otra vez porque sabemos que tenemos credenciales para pedirle esto y nuestras credenciales se están renovando todos los días con nuevas acciones que se van a hacer hasta el último día de este periodo y si nos dan la posibilidad en el periodo siguiente. Pero para lograr eso hay una sola fórmula, que es militar, militar y militar. Convencer, convencer y convencer, no callarse. En estos pocos días que nos quedan hay mucho por hacer. No basta solo con repartir listas, hay que chamullarle en la oreja a algún indeciso, que no sé cuántos son, porque la verdad que las encuestas me tienen desconcertadas en los vaivenes que tienen. Pero bueno, nosotros tenemos que ojear en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, a quienes queremos convencer, a quienes podemos convencer. Miren, hay mucha gente honesta de trabajo, buena, que está en la fila equivocada. Y tiene que estar aquí, aquí tiene lugar.
porque el Frente Amplio es una casa de puertas abiertas y es variopinta. Tiene una oferta que si a uno no le gusta a uno, tiene otro para votar y todos juntos conformamos. Desde aquel 4 de febrero del 71, cuando comprendimos que si la izquierda no se unía, no embromábamos a nadie, porque éramos testimoniales en el Parlamento y solo podíamos protagonizar las luchas desde la sociedad civil. Pero cuando comprendimos que debíamos unirnos, empezó el susto para la derecha. Desde aquel mismo momento empezó el susto. Y seguimos unidos hasta el día de hoy en torno a un estatuto, un programa y un compromiso político, salvando por arriba de todo algunas diferencias que podamos tener, porque sabemos mirarnos fraternalmente y construir. Y acá viene a cuento aquello que nos enseñaba el Bebe: si nos pasamos una vida mirando las diferencias que tenemos, nos vamos a pasar una vida discutiendo. Si buscamos los puntos de acuerdo, nos vamos a pasar una vida trabajando, construyendo. Esto se coordina perfectamente con la frase del Che que leía Pacha. Entonces esa es nuestra tarea. Tenemos que construir, construir y construir. Ahora en superlativo, con toda la fuerza que tengamos, al 26 de octubre, porque debemos recordar, la única lucha que se pierde es la que se abandona, y nosotros no vamos a abandonar la lucha nunca, sea cual sea la circunstancia o la situación que nos toque enfrentar. Por la memoria de nuestros compañeros no la podemos abandonar. Por eso, compañeros, sé que cuento con ustedes.